Esos 8 minutos esperando la ambulancia se convierten en una despedida eterna para algunos. Si tiene más de 70 años, vea estas reglas de supervivencia para proteger su vida. Amigos, después de más de 20 años tratando a innumerables pacientes, ¿saben cuál es el momento más desgarrador para mí? Es cuando veo llegar al hospital a personas mayores en la ambulancia, en un estado en el que ya no podemos hacer nada. Personas que, si hubieran actuado un poco antes, si tan solo hubieran cruzado el umbral del hospital, podrían haber vuelto con sus familias. Son demasiados los que no superan esos breves 10 minutos y nos dejan. Incluso yo, como médico, el doctor Francisco Morales, me siento impotente ante esas situaciones. La historia que les voy a contar hoy no es el típico consejo de vayan al hospital a menudo o háganse chequeos regulares. Es la historia de un método milagroso de 10 segundos para hacer que su propio corazón vuelva a latir con sus propias manos en ese momento crítico en el que ni siquiera hay tiempo para ir al hospital. Primero, debo contarles el caso del señor Manuel Suárez, de 72 años. El señor Suárez era una persona muy vigorosa que disfrutaba del senderismo por las montañas de su zona y, aparte de tomar una pastilla para la tensión, estaba en plena forma. Pero el mes pasado, en una madrugada especialmente fría, se despertó con sed y fue al salón a por un vaso de agua. De repente, sintió un dolor en el pecho como si una roca gigante lo estuviera aplastando. Intentaba respirar, pero el pecho estaba tan oprimido que no le entraba aire, y un sudor frío le corría a mares. En ese momento, sus hijos ya vivían fuera, y su esposa estaba visitando a su familia en el pueblo, así que el señor Suárez estaba completamente solo en casa. Imagínenlo por un momento, estar solo en el salón, agarrándose el pecho a punto de desplomarse. ¿Cuán grande debió ser su terror? Aquí hay un dato aterrador que debemos conocer. Cada año en nuestro país, más de 30,000 personas sufren un paro cardíaco, y las estadísticas muestran que más del 70% de estos casos ocurren cuando la persona está sola en casa. Y lo que es aún más alarmante es que, solo 4 minutos después de que el corazón se detiene, nuestro cerebro, al quedarse sin oxígeno, comienza a morir. Aunque se llame a emergencias, el tiempo promedio que tarda una ambulancia en llegar a nuestra puerta es de 8 a 10 minutos. Esto significa que, para cuando llegan los paramédicos, el tiempo de oro ya ha pasado. Por eso, deben grabarse a fuego en los huesos que la única persona en este mundo que puede salvarlos son ustedes mismos. Afortunadamente, el señor Manuel Suárez recordaba el método de primeros auxilios que yo siempre enfatizo. En ese instante fugaz en el que su conciencia se desvanecía, el señor Suárez puso en práctica la regla de los 10 segundos que le había enseñado, y gracias a eso, su corazón comenzó a latir de nuevo, y pudo volver a respirar. Gracias a ello, pudo llamar él mismo para pedir ayuda, y, cuando llegó al hospital, el daño en su músculo cardíaco era tan mínimo que hasta el equipo médico se sorprendió. ¿Cómo fue posible este milagro? Fue porque presionó con precisión el interruptor de emergencia que tiene nuestro cuerpo. Los 3 métodos de salvamento que les revelaré hoy se convertirán en su única cuerda de salvación en la peor situación que puedan experimentar estando solos. No se necesita conocimiento médico complejo, solo su voluntad y unos simples movimientos. No se confíen pensando, yo estoy sano, no me pasará. La mitad de los infartos ocurren de repente, sin ningún síntoma previo. Solo las personas preparadas pueden apartar esa sombra de la muerte. A partir de ahora, les explicaré, paso a paso y de forma muy sencilla, el milagro de 10 segundos que salvó al señor Manuel Suárez. Así que abran bien los ojos y presten atención. Se convertirá en el arma más poderosa para proteger su vida, la de su pareja y la de sus amigos. Si creen que el contenido de hoy será un seguro de vida sólido para el resto de sus días, denle un me gusta al botón que está debajo del video ahora mismo. Y si dejan en los comentarios la palabra viviré, me darán más fuerza para compartir estos secretos. Su pequeña participación es un gran impulso para difundir esta valiosa información. Bien, empecemos a descubrir, paso a paso, cómo el señor Manuel Suárez
regresó del umbral de la muerte. Vayamos al grano. A partir de ahora, escuchen atentamente mis palabras y visualicen esta escena en su mente. Si están solos y sienten el pecho oprimido y la conciencia se desvanece, deben hacer estas dos cosas de inmediato. Esto no es para ahorrar dinero. Es la última regla de supervivencia para proteger su vida. Les explicaré, paso a paso, con su asombroso principio científico, por qué este método hace que su corazón vuelva a latir. El primer y más poderoso método que deben practicar es toser repetidamente, como si el pecho fuera a estallar. No es una tos ligera. Deben toser de forma muy fuerte y prolongada, con la sensación de expulsar todo el aire de lo más profundo de sus pulmones de una sola vez. Inspiren profundamente y, apretando con fuerza el abdomen y el pecho, tosan de forma rítmica, una vez cada 2 segundos. ¿Por qué es tan importante toser así? Nuestro corazón, normalmente, actúa como una bomba que se contrae y se relaja por sí misma para enviar sangre a todo el cuerpo. Pero cuando sufrimos un infarto, esa bomba se estropea. En ese momento, si tosen con fuerza, la presión dentro del pecho aumenta drásticamente, y esa presión actúa como una compresión externa forzada sobre el corazón averiado. En otras palabras, la tos se convierte en una autocompresión torácica, como si sus propias manos estuvieran haciendo un masaje cardíaco. El señor Manuel Suárez me contó que, cuando sintió el primer dolor en el pecho, se asustó tanto que al principio se quedó tumbado sin más. Pero recordó mi charla y empezó a toser de inmediato. Más tarde, me dijo que con cada tos sentía que la visión borrosa se aclaraba un poco. Se dio cuenta entonces de lo peligroso que había sido quedarse quieto, conteniendo la respiración, en ocasiones anteriores en las que había sentido opresión en el pecho. ¿Qué habría pasado si, esa vez, el señor se hubiera quedado simplemente tumbado? El flujo de sangre al cerebro se habría cortado y, en pocos minutos, habría perdido el conocimiento y nunca más habría despertado. La tos es el único método para arrancar manualmente el motor y forzar la circulación de la sangre en un corazón que se está parando, salvando así nuestro cerebro. La segunda acción que deben realizar es cerrar el puño y golpear con fuerza el centro del pecho. Busquen el punto medio de la línea que une ambos pezones. Ese es el lugar por donde pasa el sistema eléctrico de nuestro corazón. Deben golpear esa zona con el costado del puño, como si fuera un martillo. Seguro que se preguntan qué efecto puede tener esto, pero médicamente tiene una base muy clara. En las urgencias del hospital, habrán visto una máquina llamada desfibrilador, que aplica una fuerte descarga eléctrica a un corazón parado. Golpear el pecho con fuerza cumple una función similar a la de ese desfibrilador. Al aplicar un impacto físico a un corazón que se ha detenido o late de forma irregular, se resetea la señal eléctrica alterada y se enciende el interruptor para que vuelva a latir con normalidad. El señor Manuel Suárez comenzó a golpear su pecho mientras tosía. Al principio, dudó porque le dolía mucho, pero con la única idea de sobrevivir, se golpeó con fuerza unas 5 veces. Y entonces, como por arte de magia, el dolor que le oprimía el pecho comenzó a aliviarse poco a poco. El señor se arrepintió de su ignorancia pasada, cuando, ante una indigestión, solo se pellizcaba los dedos y esperaba. Amigos, golpear el pecho no es un simple acto desesperado para soportar el dolor. Recuerden siempre que es un dispositivo de encendido de emergencia que vuelve a generar la chispa en un motor cardíaco que se está apagando. Estos dos métodos que he mencionado aumentan drásticamente sus posibilidades de supervivencia cuando están solos, pero de nada sirve saberlos si no se practican. Compartan este video ahora mismo con su pareja o sus amigos más queridos. Ese video que envíen puede obrar el milagro de salvar la vida de alguien. Presionen el botón de compartir debajo del vídeo y envíenselo a sus seres queridos. Bien, ahora es el momento de profundizar en el tercer método y en los secretos de la salud cardíaca que hemos estado pasando por alto. ¿Han memorizado bien los métodos de la tos y el golpe en el pecho? Ahora les revelaré la última pieza que protegerá su vida. Una vez que hayan recuperado un poco la conciencia tosiendo y golpeándose el pecho, lo siguiente es estimular con mucha fuerza
una zona específica de nuestro cuerpo que actúa como un botón de parada de emergencia y un dispositivo de seguridad. Miren ahora mismo el espacio entre su pulgar y su dedo índice. Deben presionar con mucha fuerza la parte carnosa y hundida que hay en ese espacio. Busquen el punto donde se unen los huesos en el dorso de la mano y presionen con fuerza, con la sensación de que el dedo se hunde hacia el interior del hueso. Un simple masaje suave no tendrá ningún efecto. Deben presionar hasta que duela y suelten un quejido. ¿Por qué esta acción nos salva en una situación de infarto? Nuestro cuerpo tiene una autopista invisible de nervios que conecta con el corazón y los pulmones. Al estimular con fuerza esta zona, se activa el sistema nervioso parasimpático de nuestro cuerpo, lo que ayuda a estabilizar un ritmo cardíaco acelerado y a regular la presión arterial. En pocas palabras, es como echar agua de refrigeración de emergencia a un circuito eléctrico que está a punto de incendiarse por sobrecarga. Este estímulo ayuda a que el flujo de sangre hacia el corazón sea un poco más fluido, dándoles un tiempo precioso hasta que llegue la ambulancia. Es un recurso auxiliar muy valioso. El señor Manuel Suárez, tirado en el suelo del salón, presionó desesperadamente esta zona mientras tosía. Cuando una mano se le cansaba, alternaba con la otra, presionando con fuerza durante 5 segundos cada vez. Más tarde, me contó que el dolor en el dorso de la mano era tan intenso que, por un momento, pudo olvidarse del dolor en el pecho, y gracias a ese dolor, no perdió la conciencia y pudo aguantar hasta el final. Se dio cuenta de lo insensato que había sido en el pasado, cuando, ante una opresión en el pecho, solo se frotaba el pecho y esperaba a que mejorara. Frotarse el pecho es como limpiar el capó de un coche parado. Lo que necesitamos es enviar una señal directa al motor. Además, hay un escudo químico de emergencia que deben tener preparado. Se trata de la aspirina. Si tienen aspirina en casa, no la traguen con agua. Mastíquenla con las muelas, hasta hacerla polvo, y luego tráguenla. Un infarto se produce cuando un coágulo de sangre, un trombo, bloquea una arteria coronaria. En ese momento, la aspirina masticada actúa como un potente bombero que evita que el coágulo crezca. Sin embargo, las personas que van a someterse a una cirugía cardíaca o que tienen riesgo de hemorragia deben tener cuidado, por lo que es recomendable consultarlo previamente con su médico. Muchos mayores, cuando sienten opresión en el pecho, piensan que es una simple indigestión y solo toman un antiácido. Este es el error más peligroso. Si junto con la sensación de indigestión aparecen sudor frío y un dolor que se irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula, no es un problema digestivo. Es el último grito de auxilio de un corazón que se está muriendo. El Sinner. Manuel Suárez, al principio, pensó que le había sentado mal la carne que comió el día anterior y buscó un digestivo. Pero enseguida se dio cuenta de que era un infarto y se centró en los primeros auxilios. Por eso se salvó. Amigos, estos 3 métodos que han aprendido hoy son reglas milagrosas que pueden aumentar su tasa de supervivencia del 1% al 90%. ¿Les preocupa olvidar mañana lo que han aprendido hoy? No se preocupen. Si se suscriben a este canal, Más Vida, Más Salud, y activan las notificaciones, podré recordarles periódicamente estos secretos de supervivencia. Suscribirse es como tener a un médico de cabecera de confianza a su lado. Ahora es el momento de aprender cómo integrar estos primeros auxilios en nuestra vida diaria y qué hábitos debemos adoptar para ahuyentar para siempre a ese invitado no deseado llamado infarto. Bien, ahora ya tienen todas las armas para saber cómo actuar ante un temible infarto. Pero, de nada sirve tener armas si no se practica su uso, porque en el campo de batalla, con los nervios, se nos pueden caer. Por eso, ahora les resumiré de forma muy clara la rutina de salud cardíaca que el Sr. Manuel Suárez sigue practicando a diario desde que se recuperó y responderé a las preguntas que más les inquietan. Primero, visualicen en su mente el horario diario para proteger su corazón. El momento más peligroso es justo después de despertarse. Levantarse de un salto nada más abrir los ojos es como darle un susto de muerte a un corazón que ha estado en reposo toda la noche. Cuando se despierten, no se levanten de inmediato. Quédense tumbados en la cama durante 1 minuto. Luego, abran y cierren los dedos, uno por uno.
para despertar lentamente los vasos sanguíneos dormidos. En este momento, si estimulan suavemente el punto del dorso de la mano que hemos aprendido, el corazón comenzará el día de forma muy suave. Durante el día, deben comprobar su respiración de vez en cuando. El señor Manuel Suárez, después de comer, se sienta en una silla y practica muy suavemente el método de la tos. No lo hace con la fuerza de un infarto real, sino como si carraspeara haciendo un sonido HM para relajar los músculos del pecho. Esto alivia la tensión alrededor del pecho y mejora mucho la circulación sanguínea. Por la noche, antes de acostarse, dense unas suaves palmaditas en el centro del pecho y agradézcanle el trabajo del día. Golpear con fuerza es solo para emergencias. En el día a día, con un toque suave, como una madre acuna a su hijo, pueden aliviar la fatiga del músculo cardíaco. Ahora, resolveré algunas de sus preguntas frecuentes. Primero, muchos preguntan: Doctor, tengo osteoporosis. ¿Puedo golpearme el pecho con tanta fuerza? Mi respuesta es esta. ¿Vamos a dejar que el corazón se pare por miedo a rompernos una costilla? Un hueso roto se cura, pero un corazón parado es difícil de reanimar. En una emergencia, no se preocupen por los huesos. Golpeen. Pero al practicar, nunca lo hagan con fuerza. La respuesta correcta es practicar solo para confirmar la ubicación, con un toque muy ligero. La segunda pregunta es sobre la aspirina. Me preguntan si sirve cualquier aspirina. En el mercado hay aspirinas de dosis alta y de dosis baja. Para disolver un coágulo en una emergencia, es mejor masticar una aspirina de dosis alta, de unos 500 miligramos. Pero para tomarla de forma preventiva, deben decidirlo siempre después de consultar a su médico, ya que puede causar hemorragias estomacales u otros efectos secundarios. Tercero, algunos se preocupan de que al toser les suba la presión y les reviente un vaso sanguíneo en el cerebro. Amigos, un infarto es una situación en la que están a punto de perder el conocimiento porque no llega sangre al cerebro. En ese momento, aumentar temporalmente la presión con la tos es un esfuerzo desesperado para suministrar oxígeno al cerebro. No podemos preocuparnos por un ligero aumento de la presión cuando el cerebro se está muriendo de hambre. No olviden que, durante esos 10 segundos de conciencia, deben toser desesperadamente para alimentar al cerebro. El señor Manuel Suárez, practicando esta rutina, ya no tiene miedo de sus paseos matutinos. Me dice sonriendo que, como sabe exactamente cómo actuar, siente que su corazón está más fuerte. Ustedes también pueden hacerlo. La mejor manera de no olvidar lo que han aprendido es practicarlo con su propio cuerpo. Bien, ustedes que están viendo este vídeo, como señal de que van a empezar esta rutina hoy mismo, dejen en los comentarios la palabra empiezo, o simplemente escriban el número 1. Esa breve palabra que dejen grabará profundamente estos secretos de supervivencia en su subconsciente. ¿Y qué tal si también dejan un cálido mensaje de ánimo para los demás? Convirtámonos todos en compañeros que se apoyan mutuamente en la salud. Ahora, para terminar, les resumiré la esencia de todo lo que hemos aprendido y les daré un último consejo para una vejez tranquila. Espero sinceramente que el tiempo que hemos pasado juntos hoy les haya regalado los 10 minutos más valiosos de su vida. Hoy, a través de la historia milagrosa del señor Manuel Suárez, de 72 años, que se salvó a sí mismo del umbral de la muerte, hemos confirmado 3 claves de supervivencia. Ahora, para terminar, les grabaré profundamente en el corazón lo que hemos estudiado, así que repásenlo lentamente. La primera clave que aprendimos hoy fue la autocompresión, utilizando la presión interna de nuestro cuerpo. Cuando el corazón está a punto de pararse, esa tos potente que expulsa todo el aire de los pulmones es el único método para arrancar manualmente el motor y hacer circular la sangre en lugar del corazón averiado. La segunda clave fue encender el interruptor de emergencia en el centro del pecho. Ahora entienden bien cuán científico y claro es ese gesto de golpear con fuerza el centro del pecho con el puño para reanimar el sistema eléctrico de un corazón parado. Y la tercera fue la red de seguridad de emergencia para ganar tiempo. Ese pequeño esfuerzo de presionar con fuerza el punto del dorso de la mano hasta sentir dolor y masticar una aspirina
se convertirá en un escudo sólido que salvará su cerebro y mantendrá su vida hasta que llegue la ambulancia. Estos 3 métodos no son información nueva, son dispositivos de emergencia que ya tenían en su cuerpo. Simplemente no sabían cuándo ni cómo usarlos. El Shu. Manuel Suárez, después de aprender estos métodos, ya no teme sus paseos matutinos al aire libre. Vino a verme y me dijo: «Gracias a usted, doctor. Ahora siento que soy el dueño de mi propia vida. Ahora, el señor juega a la pelota con sus nietos en el parque y lleva una vida más activa que antes». Para alguien que se preparó para la crisis, esa crisis se convirtió en un punto de inflexión hacia una vida más saludable. Amigos, la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad. Un estado verdaderamente saludable es estar preparado para saber cómo actuar ante un accidente o una enfermedad inesperada. La regla de los 10 segundos, que les he enseñado hoy, es también una técnica de amor que les permitirá permanecer más tiempo junto a sus seres queridos. Si yo enfermo, no solo sufro yo, también clavo un puñal en el corazón de mis hijos y de mi pareja que me ven. Así que, repasen mentalmente estos movimientos de vez en cuando y practíquenlos frente al espejo. Su corazón, en este mismo instante, está latiendo sin descanso para mantenerlos con vida. Cuando ese agradecido corazón flaquee por un momento, sus manos deben ser capaces de transmitirle un cálido consuelo y una fuerte energía. Espero que este vídeo se haya convertido en el seguro más sólido para proteger el resto de sus vidas. Por último, quiero decirles algo muy importante. No están solos. Médicos como yo siempre estamos a su lado haciendo lo mejor posible, y ustedes mismos están acumulando sabiduría como hoy. Así que no se angustien demasiado y pongan en práctica con confianza las reglas que les he enseñado. Apoyaré siempre, siempre su vejez saludable. Nos vemos en el próximo video. Gracias.